Estimados estudiantes, permítanme darle la más cordial bienvenida a este laboratorio de tórax parenquimatoso y tórax óseo. Vamos a comenzar estudiando lo que es el tórax parenquimatoso. El tórax parenquimatoso va a ser el estudio de todas las regiones pulmonares del tórax. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el estudio del vértice, de la carina, de las bases pulmonares, el diafragma, los ángulos costofrénicos, los cuales deben estar libres, pues de no estarlos indicarían que hay un derrame pleural, y los ilios, ¿ya? Que va a ser esta región de una densidad más elevada donde van a confluir las arterias y venas. En esta imagen podemos observar una radiografía de tórax PA, la cual ha sido dibujada de tal manera de poder demostrarnos de forma más fácil las distintas estructuras que componen nuestro tórax. Vamos a tener en la parte externa todo lo que sería el pulmón derecho y acá el pulmón izquierdo, así como las distintas cisuras, la cisura oblicua y cisura horizontal del lado derecho y la cisura oblicua del lado izquierdo. Podemos ver el corazón al centro, donde podemos ver el ventrículo izquierdo que va a estar casi en relación con lo que es el estómago, que estaría acá abajo, que cuando el paciente está en bipedestación vamos a ver la imagen de la burbuja gástrica. Vamos a ver el diafragma en esta parte de acá y lo que serían los senos costofrénicos, el izquierdo y el derecho. El diafragma va a estar en las bases pulmonares y va a ser visible en ambos lados, derecho e izquierdo. Vamos a encontrarnos que el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo. Ya podemos ver acá en la imagen PA que acá en la lateral. Y los ángulos costodiafragmáticos van a estar agudos y libres. Una radiografía de tórax tiene que demostrarme completo todo lo que es el tórax desde arriba hasta abajo, incluyendo ambos senos. Si esta imagen estuviera hasta acá, estaría cortada. La tráquea va a ser visible en la parte superior de la radiografía de tórax, tanto en la PA en el centro como en la lateral. Se va a ver esta columna aérea que se va a estar en relación con lo que son los cuerpos vertebrales. Luego vamos a poder observar lo que es la carina, donde va a dividirse en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Vamos a tener acá dibujado con naranjo lo que es la arteria pulmonar derecha, que va a estar acá en la región del ilio pulmonar derecho, y vamos a tener que el diámetro traqueal en este punto va a ser de 15 milímetros. Este ángulo, que es el ángulo de la carina, va a ser de 55 a 65 grados, con el lado izquierdo más elevado. La silueta cardíaca vamos a tener que va a tener su componente por el lado derecho y por el lado izquierdo. Por el lado derecho vamos a tener la vena cava superior y la aurícula derecha. Y por el lado izquierdo vamos a tener, partiendo acá arriba, con el botón aórtico o callado aórtico. Luego la seguiría lo que es la silueta de la arteria pulmonar, continuada inmediatamente con lo que es la aurícula izquierda y el más prominente, que sería el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos los dos hemidiafragmas indicados con las puntas de flecha. La aorta, entonces, en la radiografía PA vamos a tener lo que es el callado y la aorta descendente, y en la radiografía de tórax lateral podríamos ver
aorta ascendente, callado y aorta descendente. Al realizar la proyección de tórax PA, vamos a utilizar un receptor de imagen de 35 x 35 en radiología convencional y 35 x 43 en radiología digital transversal. Este formato 35 es único de radiología convencional. En cambio este otro lo podemos encontrar en ambos sistemas. La distancia va a ser 1,80 m y el paciente va a estar en bipedestación. Idealmente en bipedestación los pies van a estar ligeramente separados de tal manera que el paciente pueda mantener la posición de manera cómoda y estable. La zona anterior del tórax va a estar en contacto con el estativo, como se aprecia acá, y el plano sagital medio va a estar justo en relación con la línea media del estativo. El mentón se va a elevar para que el paciente pueda llegar lo más adelante posible y los brazos van a estar en la posición que aparece acá en el dibujo. El dorso de la mano va a estar apoyado a la altura de las crestas ilíacas y los codos van a quedar ojalá apoyados en el estativo. Y los hombros es importante que el paciente los tenga en el mismo plano, a la misma altura, ¿ya? Pues si no verificamos ese punto, podría quedar rotado o inclinada nuestra radiografía. El radio central va a ser perpendicular a nivel de T7, que en teoría son 18 a 20 centímetros bajo la vértebra prominente. Este centraje es un poco difícil, pues por el hecho de que es una medida estándar para un paciente de AL, no es chileno precisamente. El punto de referencia que no nos va a fallar va a ser que aquí, si se fijan, sale marcado el vértice de la escápula, ¿ya? Ahora, supuestamente una cuarta también sería el mismo centraje y ustedes pueden corroborar según cómo sea su paciente. Pero este punto donde está el vértice de la escápula es el mejor y el que nos va a ayudar a no errar en el momento del centraje. El chasis va a ir centrado con el radio central, por lo tanto yo busco mi centraje con el tubo, subo o bajo hasta llegar a esta línea, a este punto, y el estativo por lo tanto lo voy a bajar para que el radio central coincida con el receptor de imagen en el centro, ¿ya? Luego, al proceder a la exposición, le vamos a indicar al paciente que va a realizarse una doble inspiración, siendo que la primera va a tomar aire y lo va a botar, y en la segunda va a tomar aire profundo, y eso es lo más importante, que sea inspiración profunda y ahí aguante, sin mover y dispara. Luego del disparo se le indicará al paciente que respire y descanse. ¿Por qué usamos 1,80 m en una radiografía de tórax? Esta es una pregunta muy importante y va en estricta relación con lo que es la geometría de nuestra caja torácica y la forma en dónde está ubicado el corazón. Como el corazón no va a quedar en estricto contacto o muy cerca del receptor de imagen, por obvias razones, debemos aumentar la distancia foco-película para que la magnificación del corazón no sea tan evidente en la imagen y me permita ver los campos pulmonares despejados. Podemos ver que acá, 40 pulgadas o 1 metro, la imagen del corazón se magnifica considerablemente, ocupando casi todo lo que es nuestra receptor de imagen. En cambio, si nosotros aumentamos lo que es la distancia, este objeto no se ve tan magnificado y si se fijan se ve más pequeño, por lo tanto hay un menor aumento. Entonces, para disminuir la silueta cardíaca aumentamos la distancia. Ahora, ¿qué vamos a ver en una radiografía de tórax? Tiene muchas cosas que vamos a ver, ¿ya? Pero los criterios de evaluación como tal son estos. Primero tenemos que ver ambos pulmones desde el vértice hasta los ángulos costofrénicos.
Obviamente, si el paciente tiene alguna patología, este criterio puede que no se cumpla, pero en estricto rigor debemos verlos completos. El tórax debe estar sin rotación. ¿Cómo dice que una radiografía no está rotada? Primero, tengo que ver la equidistancia desde la línea media de la caja torácica hasta el borde costal en ambos sentidos. Esta tiene que ser simétrica. Los procesos espinosos debiesen estar en el centro de nuestros cuerpos vertebrales, pero si el paciente tiene una desviación en su columna, esto puede no ser constante. Algo que sí va a estar presente van a ser las articulaciones esternoclaviculares que están acá, y estas deben estar equidistantes de la columna vertebral. Las escápulas, si se fijan, están acá, quedan desproyectadas al hacer la correcta posición del paciente, llevando los codos hacia adelante. Las sombras mamarias, que están acá abajo, deben ojalá quedar fuera de los campos pulmonares. Cuando una paciente tiene una sombra mamaria muy grande, se le puede solicitar que cuando esté apoyándose en el estativo, con sus manos corra sus mamas hacia los lados, apegue el pecho para que queden separadas y ahí coloca las manos como lo haría normalmente una radiografía de tórax. Esto es para evitar de que esta sombra mamaria afecte en la imagen. Los bordes nítidos de la silueta cardíaca, que van a estar acá, tienen que observarse. Además, los diafragmas que están aquí, los hemidiafragmas, que es un diafragma, y las costillas. Eso se logra también con una buena técnica radiográfica. Y hablando de escala de técnica radiográfica, esta va a afectar directamente a lo que es el contraste. Nosotros, a utilizar un kilovolt tan alto, logramos que la escala de contraste sea larga, pues hay un bajo contraste donde vemos muchos tonos de grises, lo que me permite poder estudiar esto que es la trama pulmonar o broncovascular fina. Y el contorno débil de las vértebras torácicas media y superior a través del corazón. ¿Ya? Vamos a ver cómo hasta este punto, y aquí ya se empiezan a perder. En el caso de que el paciente no pueda estar en bipedestación, se puede realizar la proyección en decúbito supino o en la misma camilla. El paciente va a estar en la camilla y aquí vamos a buscar el punto medio de la escotadura esternal y la apéndice cifoide, y ahí iría nuestro radio central. Y la respiración va a ser igual que en el tórax PA. Los criterios de evaluación son los mismos con respecto a la visualización de los vértices hasta los ángulos costofrénicos. La diferencia va a ser de que en una radiografía de tórax PA en bipedestación vamos a tener la sombra o la burbuja gástrica, a diferencia de que cuando el paciente está en decúbito supino vamos a tener de que esta no se va a demostrar en la imagen. Además, generalmente cuando se toman en decúbito supino las radiografías, el tubo no puede subir tanto porque las salas no son tan altas, por lo que al no lograr la distancia foco-película elevada, podemos conseguir de que se magnifique un poco la imagen en la silueta cardíaca. Entonces son cosas que nos ayudarían a distinguir una radiografía que está en decúbito y una radiografía que está en bipedestación. Ahora, cuando nosotros vamos a tomar un paciente una radiografía de tórax, pero tenemos la sospecha de que tenga un derrame pleural o un neumotórax, la radiografía, si bien va a ser AP, ¿ya? Pero la posición va a ser diferente, y en este caso va a ser decúbito lateral, ¿ya? Que puede ser derecho o izquierdo. Los brazos van a ir sobre la cabeza como se ve en la imagen, la espalda va a ir apoyada en el estativo, las rodillas con ligera flexión de tal manera de ayudar al paciente a mantener la posición, y el cuerpo sin rotación. El plano coronal medio va a ir paralelo al receptor de imagen y el radio central va a ir, al igual como lo haría en un tórax AP, al punto medio o a nivel de T7. Se debe colocar
marcador radiográfico en radiología convencional, indicando que está en decúbito lateral derecho o izquierdo. Y en digital uno en el postproceso agregaría el indicativo a la imagen. Aquí tenemos imágenes donde podemos ver unas imágenes en decúbito lateral derecho, donde podemos ver un derrame pleural. Si se fijan, se produce este borramiento, o si se fijan, miren acá arriba en comparación de acá, y es porque el líquido, al irse hacia este lado, al estar en decúbito lateral, se borra el contorno del pulmón, que debiese verse igual que el de acá. ¿Cómo sospechan de eso? Porque el seno costofrénico derecho no está en comparación del izquierdo. Y en acá esto es un neumotórax. El neumotórax, ustedes saben que es aire, ¿ya? En la caja torácica, pero fuera de los pulmones. Por lo tanto, el lado afectado va a ir hacia arriba en este caso. Pues así puedo ver cómo el aire sube y se ve de esta manera. La radiografía de tórax lateral va a ser la radiografía complementaria. Se va a tomar el mismo receptor de imagen. La diferencia es que este va a ser longitudinal, pues el otro era transversal. El paciente va a estar en bipedestación, como aparece en la imagen, con los brazos sobre la cabeza. Y si nosotros en la P obtuvimos un buen centraje, lateralizamos simplemente al paciente y repetimos el mismo centraje. Si no, podemos buscar nuevamente el punto medio entre la escotura external y el apéndice sifoides, o que sería a nivel de T7. Ahora hay que tener ojo de que en la PA podemos, el vértice de la escápula, acá no podemos utilizarlo porque los brazos al ir hacia arriba como están, sube la escápula, entonces no nos quedaría en el centro. Entonces es mejor el punto medio entre sifoide y escotadura external. ¿Ya? Y la respiración, como siempre en todas las de tórax, segunda inspiración profunda, tome aire, bote, tome aire, aguante, mantenga, se toma la imagen, respire. ¿Cuáles son los criterios de esta proyección? Bueno, tenemos que ver ambos pulmones, desde el vértice hasta los ángulos costofrénicos y desde el esternón hasta lo que son las costillas posteriores, ¿ya? Que estarían aquí, acá o acá. Los brazos y sus tejidos blandos fuera de los campos pulmonares, esto siempre que el paciente pueda, si un paciente de edad o con alguna lesión, obviamente esto se toma a lo que el paciente pueda, ¿ya? No vamos a fracturar o a luxar un hombro porque quiere una radiografía lateral perfecta. Hay que adaptarse al paciente. El esternón debe verse lateral. Los campos pulmonares, su eje longitudinal va a estar en posición vertical. Y los espacios intervertebrales dorsales que están aquí, si se fijan, se ven abiertos. Lo que es tanto el diafragma como la trama pulmonar y el contorno de la silueta cardíaca van a estar nítidos en la imagen por una buena técnica, y el ilio que está aquí va a quedar en el centro de la radiografía. Las costillas van a quedar superpuestas por detrás de la columna vertebral, como aparece acá en la imagen. A modo de resumen de una radiografía de tórax, entonces, vamos a observar que en una radiografía de tórax parenquimatoso vamos a caracterizar distintas densidades radiológicas, como son el aire, cual se va a ver negro, y va a corresponder a la tráquea, bronquios principales y parenquima pulmonar. La grasa se va a ver gris, ¿ya? Y va a estar acá, y acá, y acá, y acá. Y pueden ser planos faciales de la musculatura de la caja torácica y el ápice cardíaco. El agua se va a ver gris claro o blanco, que van a ser acá la región del mediastino, donde están las arterias y venas pulmonares, que están acá y acá. Y el calcio se va a ver blanco porque es lo más denso, por lo tanto se va a ver radiopaco, que va a ser todo lo que es el esqueleto. ¿Cuáles son los puntos a chequear en una radiografía de tórax PA? Cuando nosotros tomemos la radiografía, ¿es PA o AP? Eso es muy importante, ¿ya? Si es AP o si es debería indicarse en la imagen para que el médico quede en conocimiento de ello y pueda hacer una buena interpretación de la imagen.
nosotros tenemos que, cuando tomamos una radiografía, revisar si realmente la inspiración fue satisfactoria. ¿Ya? Si vimos que el paciente no tomó bien aire o disparamos muy rápido y no le dimos el tiempo, tenemos que repetir la radiografía. Evaluar la rotación del paciente, eso es muy importante. Si vemos que quedó rotada la radiografía, hay que repetirla. Está agrandada la silueta cardíaca y eso más que nada es porque no se utilizó una distancia correcta o simplemente porque fue AP y debiésemos indicarlo en la placa, por ejemplo, de cúbito supino en camilla, que es como lo que pasa a los pacientes cuando están hospitalizados. Y se ven ambas cúpulas diafragmáticas están bien definidas, que ya saben, las cúpulas diafragmáticas nos van a ayudar a identificar si hay algún derrame. Si es que no, deberíamos, ya saben ustedes, tomar esta radiografía en decúbito lateral de tal manera de mostrar el derrame. Entonces, en neumotórax se queda hacia arriba el lado en el cual se sospecha el neumotórax, y en el caso del derrame, el lado que se sospecha va a ir hacia abajo, ¿ya? En la radiografía AP en decúbito lateral. En una radiografía de tórax lateral, vamos entonces a pensar, a analizar. ¿Están los cuerpos vertebrales volviéndose más oscuros desde arriba hacia abajo? Si es que no, es que hay algún problema, ya sea en el paciente o en la técnica. ¿Están ambos diafragmas visibles y bien definidos? ¿Ya? Si no, ustedes saben, podría ser de que hay un derrame. ¿El hilio se ve normal, es normal o se ve hipodenso? Ustedes saben que se va a marcar en el centro de la radiografía de tórax lateral y esa zona de hiperdensidad es característica del hilio. ¿Hay algún cambio abrupto en la densidad retrocardíaca? Eso es muy importante. Si vemos una masa o algo en esta región, es algo que, bueno, en sí es para el diagnóstico médico, pero sería algo que nos debiese llamar la atención. Así como alguna densidad pulmonar, ¿ya? Como por ejemplo típico que son las neumonías o ahora neumonía por COVID. Y finalmente, con relación a los hallazgos encontrados con la predicción PA. Si vemos que en la PA había una masa, vamos a poder saber si está adelante o atrás. ¿Ya? Entonces nos va a ayudar a tener el estudio completo. Y aquí entonces tenemos una hermosa imagen de tórax PA y lateral, ya que nos permite tener claro, por ejemplo, cómo es el correcto posicionamiento, centraje, técnica adecuada y una buena inspiración. Siguiendo tenemos el tórax óseo. Las proyecciones de tórax óseo nos van a permitir estudiar lo que es la caja torácica, ya esta caja que se expande y contrae en la inspiración y expiración, que nos va a proteger el sistema respiratorio y las estructuras mediastínicas tan vitales para la vida, y va a estar constituido por el esternón, las vértebras torácicas y las 12 pares de costillas. Estos van a formar la caja como tal. ¿Cuáles son las proyecciones básicas en la exploración de tórax óseo? Vamos a tener AP o PA de segmentos costales anteriores o posteriores. AP para los posteriores, pues van a quedar más cerca del receptor de imagen, por lo tanto esos son los que se ven. Y en el PA, los costales anteriores quedan cerca del receptor de imagen, así que para esa es su utilidad. Oblicuas, OPD, OPI, OAE, OAD, OAI, esternón oblicuo, esternón lateral y articulación externo-clavicular. Para estudiar los segmentos costales posteriores, vamos a tomar una radiografía de parrilla costal AP, así como aparece en la imagen. Puede ser en bipedestación o en decúbito supino, y se va a tomar un chasis 35x43 bilateral o en un 30x40 cuando es unilateral en radiología convencional. Ahora, como solo tenemos solo 35x43 en radiología digital, vamos a decir que ya tanto sea para uno o para un lado o para los dos, y la diferencia va a ser la colimación. El paciente puede estar en bipedestación o en decúbito supino, y esto va a depender si es que la lesión fue en los arcos supradiafragmáticos o infradiafragmáticos. El diafragma en la radiografía de parrilla costal nos va a dividir el estudio de las costillas,
desde el diafragma hacia abajo la densidad es mayor, por lo tanto la técnica debe ser más elevada. Y al ser también esta estructura, estas costillas en relación a lo que son los órganos mediastínicos, voy a tener que aumentar la técnica también. A diferencia de las supradiafragmáticas, donde tengo mayor componente aéreo, por lo cual la técnica va a ser menor y lo ideal va a ser que sea en bipedestación para que así descienda el diafragma y me permita evaluarlo de mejor manera. El plano occipital medio va a ir alineado con el radio central en línea media del estativo de la parrilla antidifusora, ya para evitar el corte de grilla. Se deberá elevar el mentón y el tórax y la pelvis quedarán sin rotación en el momento del posicionamiento. Central irá perpendicular. Si es supradiafragmático, va a ir desde la escotobola externa hasta el... Piensen que tenemos que formar esta cruz, que es la que proyecta el colimador. La línea vertical, la longitudinal, va a ir en el punto medio de los arcos que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si ya, imagínense ustedes, voy a hacer una supradiafragmática. Mi paciente se pegó en la espalda a nivel de la escápula derecha. Como se pegó atrás, voy a hacer un arco costal AP, no PA, porque el dolor como está atrás, necesito AP para que la parte posterior quede en contacto con el receptor de imagen. Bien, ya sabemos que es AP. Ahora, el paciente, como se pegó a nivel de las costillas, de la escápula, se considera supradiafragmática. Por lo tanto, la voy a hacer en bipedestación, no en decúbito. Si hubiese sido en la altura, no sé, de las últimas dorsales, ahí sería infradiafragmática. En este caso, como fue arriba, es supradiafragmática, por lo tanto lo hago en bipedestación. Y como fue en el lado derecho, a mi paciente, en el momento de centrar, voy a formar mi centro. Una línea va a ser desde el borde costal del lado derecho hasta el esternón, punto medio. Y el otro, para formar esta cruz, va a ser desde la escotura esternal hasta el cifoides, punto medio. Y ahí se forma donde va a ir el radio central. Como yo sé que mi paciente se pegó en la parte supradiafragmática, la voy a hacer con inspiración. Aquí hay que tener ojo porque a los pacientes las costillas les duelen mucho, entonces puede que no aguante mucho la respiración y ustedes les dicen tome aire de poco, aguante. No es una inspiración profunda como el tórax, pero es necesario que tome aire o que lo bote en el caso de las infradiafragmáticas. En el caso que en la lesión sea en los segmentos costales anteriores, va a ser todo al revés. El paciente va a estar PA, porque en esa posición la parte anterior queda en contacto o más cerca del receptor de imagen. Los criterios son iguales: supradiafragmática, infradiafragmática, en bipedestación, en decúbito, va a ser en bipedestación o en decúbito prono en este caso, y va a ser con inspiración para las en bipedestación y con expiración para las en decúbito prono. Y el centraje va a ser el mismo, ¿ya? Ahora, como está por posterior, tendrían que buscar el centraje del paciente en la espalda. Una recomendación sería, por ejemplo, sabemos que el radio central va perpendicular al nivel de T7 y el centro receptor de imagen. Pero ¿cómo lo voy a encontrar? Si es muy difícil. Puedo poner a mi paciente AP, busco el centraje, por ejemplo, de la supradiafragmática, yo sé que es de escotola esternal hasta cifoides, punto medio. Esa es la altura. Cuando es infradiafragmática, la literatura nos dice que va a ser desde la cresta ilíaca hacia arriba, ¿ya? Entonces, el borde inferior de mi chasis, de mi receptor de imagen, para un arco costal infradiafragmático, lo voy a colocar desde donde está la cresta hacia arriba. Y así me preocupo de incluir todos lo que son los arcos infradiafragmáticos. Porque hay otro centraje que pueden encontrarse en los libros que dice que es
va a ser el borde de las últimas costillas con el apéndice sifoide, y ahí buscan el punto medio. Pero si dejan su chasis, o sea, el centro del, chasis, del receptor de imagen ahí, como es un chasis 35 por 43, les va a quedar muy abajo y va a ser como tomar una radiografía hasta de ala ilíaca, y no me sirve eso. Entonces, para evitar eso, se coloca el borde, la parte de abajo del receptor de imagen a la altura, por ejemplo acá, esta línea a la altura donde estaría, por ejemplo, mi cresta ilíaca, y de ahí hacia arriba coloco el chasis, y así no estoy tomando una radiografía de cadera, porque imagínense, aquí está el paciente, ¿cierto? En las infradiafragmáticas, si yo buscase el punto medio, va a ser, no sé, imaginemos que aquí está el sifoides, acá está el borde costal, aquí debería el radio central, como un 35 por 43 llegaría hasta acá abajo. Entonces, para eso centramos desde la cresta ilíaca hacia arriba. Y aquí tendríamos la imagen: supradiafragmática, inspiración; infradiafragmática, expiración. Ahora, si el paciente tuvo una lesión en las costillas, siempre se va a tomar una vista AP o PA con su complemento, que va a ser una oblicua. ¿Ya? Aquí hay que tener los criterios que teníamos antes, les vamos a agregar ahora el de la oblicuidad. Seguimos con que si el paciente la lesión es supradiafragmática, va a ser en posición erecta, y si es infradiafragmática, va a ser en supino. La diferencia va a ser de que ahora el paciente no va a estar AP o PA, va a estar en una oblicuidad de 45 grados. Las oblicuas anteriores, y esto ojo acá, oblicuas anteriores, el lado afectado más cerca del receptor de imagen. En las oblicuas posteriores, ¿ya? De hecho, ahí el joven en la foto está haciendo una oblicua posterior derecha, porque el lado derecho está apoyado en el estativo y el lado izquierdo está alejado. Entonces, esta es una OPD, ¿ya? Entonces, ¿por qué se está haciendo una OPD? Porque el lado afectado, que es el donde tiene la lesión, está más cerca del receptor de imagen. Y por el contrario, para las oblicuas anteriores, el lado anterior va a quedar más cerca del receptor de imagen, porque va a estar PA, va a estar apoyando el abdomen, el tórax, el pecho, ya no la espalda. Y los brazos se elevan y se separan de la forma que aparece acá, de tal manera de que no queden en la zona de estudiar. El radio central va a ir perpendicular, y nuevamente el eje longitudinal va a ir el punto medio entre el reborde costal y la columna vertebral del lado afectado. Y el transversal va a ir, si es supradiafragmático, 8 a 10 centímetros por debajo de la escrotura supraesternal, e infradiafragmático por un punto medio de apófisis sifoide y parrilla costal. Para las costillas altas va a ir en inspiración, para las costillas bajas va a ir en expiración. Y aquí esta foto yo encuentro que es muy decidora, porque me ayuda a entender cuando el paciente tiene la sospecha de la lesión en esta región, en la porción posterior. Si se dan cuenta, voy a tomar una oblicua posterior izquierda, ¿ya? Pero si el paciente tuviese, yo le hiciera una oblicua anterior izquierda, fíjense que esta región es la que se va a estudiar, ¿ya? Entonces, oblicua anterior, el pecho va a ir apoyado en el estativo y la espalda alejada. Y en una oblicua posterior, la espalda queda apoyada en el estativo y el pecho hacia adelante. Seguimos. En una oblicua posterior veremos el lado más cercano al receptor de imagen, ¿ya? Lo mismo que salía recién en realidad, pero escrito. En las oblicuas posteriores se ve el lado más cercano al receptor de imagen. En una oblicua anterior veremos el lado más alejado del receptor de imagen. Bien, ahora seguimos con el esternón, que va a ser el que nos va a cerrar la caja torácica para anterior.
Este se va a tomar en un 24×30 longitudinal. El paciente va a estar erecta o semiprona porque vamos a tener una separación de 20 grados. De tal manera que la posición del paciente va a ser oblicua anterior derecha. Es oblicua porque no está PA o AP, en este caso oblicua anterior, porque la parte anterior está en contacto y el lado derecho es el que queda más cerca. ¿Ya? El lado izquierdo se separa. ¿Y cuánto es la separación? 20 grados. Con eso consigo que el esternón que está aquí, aquí tengo la columna, aquí tengo el esternón, quede el corazón para el lado y no quede aparte en relación con, miren, aquí tengo el cuerpo vertebral, aquí tengo el esternón. Al darle esos 20 grados, el radio central no va a pasar por la columna, sino va a llegar directo a lo que es el esternón. Entonces, al analizar los criterios de un esternón, bueno, esta es la imagen ideal y para ser sincero, esto es lo que a uno le dicen que va a salir. Pero generalmente uno ve acá el maniobro external y el resto se pierde. Son muy contados los casos. Y generalmente el médico pide la oblicuo anterior derecha external y la lateral. Siempre se toman las dos, ¿ya? Y en la lateral se ve con mayor claridad. Porque aquí esta imagen, insisto, es del libro. Es el tema del... Cuesta mucho porque se mete el parénquima y las costillas, ¿ya? Siempre con que se vea el manubrio ya está bien. El resto es muy difícil. La proyección complementaria entonces va a ser el lateral, que se toma en un 24×30, sacando pecho, hombros hacia atrás, radio central donde estaría el esternón, entrando aquí como a la región posterior del pectoral, y el centraje igual que el otro, escotadura sifoides, punto medio. ¿Ya? Perpendicular y la distancia que es 1,50 m porque está muy lejos del receptor de imagen. Y ahí tenemos la imagen donde vemos el esternón de perfil y acá se puede ver la lesión. Y eso sería. Bien, jóvenes. Sé que esto no es muy complejo y si tienen alguna duda pueden hacerla llegar, chicos, pero ánimo. La radiografía de tórax es una radiografía muy interesante, se solicita bastante y es necesario que se aprendan los reparos anatómicos, entiendan, por ejemplo, que en las parrillas costales la AP se ve la parte más cercana al estativo, por lo tanto se va a ver la región posterior y en las PA se va a ver la región anterior y en las oblicuas de parrilla costal, en la oblicuo posterior se ve el lado más cercano nuevamente y la oblicua anterior el lado alejado. ¿Ya? Eso, cualquier duda la pueden hacer llegar al correo, estaremos encantados de responderla. Un abrazo y muchas gracias por su tiempo.